The Power of Hitler, en Spanish. Del anonimato al control total de Alemania. Introducción. ¿Por qué importa comprender el ascenso de Hitler? El ascenso de Adolf Hitler al poder no fue producto de un accidente, ni de un simple golpe de suerte. Comprender cómo un hombre relativamente insignificante, sin formación universitaria, sin experiencia administrativa, sin contactos reales, llegó a convertirse en el líder de una de las dictaduras más devastadoras de la historia moderna, es una lección que sigue vigente hoy. ¿Por qué sigue siendo relevante? Porque Hitler no tomó el poder por la fuerza, lo recibió a través de canales legales, nombrado canciller en 1933 por las propias instituciones alemanas, porque la democracia de Weimar, con sus defectos, existía, y aún así fue entregada en manos de alguien que la destruiría desde dentro, porque su ascenso no fue solo culpa suya, sino también de los conservadores que lo subestimaron, la izquierda que se dividió, la población que eligió el miedo antes que la reflexión, los empresarios que buscaron orden antes que justicia. Comprender para prevenir. Esta conferencia no tiene como fin repetir cronologías escolares. Porque si algo nos enseña la historia es que los autoritarismos no llegan solos, se les abre la puerta. 3 elementos clave del proceso. A lo largo de esta exposición analizaremos 3 aspectos fundamentales. 1. El perfil personal y psicológico de Hitler, sus frustraciones, ambiciones, complejos y habilidades. 2. El contexto social y político alemán, crisis, miedo, polarización, resentimiento nacional. 3. Los errores de cálculo de las élites que creyeron que podrían usar a Hitler sin consecuencias. ¿Por qué Hitler? De todos los posibles líderes radicales de entreguerras, ¿por qué triunfó él y no otro? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo volvió carismático para las masas? ¿Qué estrategias utilizó para ganar poder paso a paso? Estas son las preguntas que guiarán nuestro recorrido. Cierre del bloque. El ascenso de Hitler es una advertencia histórica viva. Y ahora sí, empecemos por el principio. ¿Quién era este joven austríaco que, sin dinero ni título, llegaría a gobernar Alemania? Los años formativos, un austríaco sin rumbo, 1889-1914. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo en la frontera entre Austria y Alemania. Su infancia y juventud no presagiaban en absoluto al dictador que llegaría a ser. De hecho, fue un joven frustrado, solitario, sin rumbo claro y con sueños fallidos. Pero es precisamente en esas frustraciones donde comienza a gestarse su resentimiento, su visión del mundo y su futura narrativa política. Un hogar autoritario. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas autoritario, violento y rígido. Su madre, Clara, fue su figura de afecto y consuelo. Murió de cáncer cuando él tenía 18 años, hecho que lo marcó profundamente. El joven Adolf chocaba con la disciplina, fracasó en la escuela técnica y mostró poca disposición para seguir una carrera estable. El artista fracasado. A los 18 años se trasladó a Viena con la intención de convertirse en pintor. Se presentó 2 veces a la Academia de Bellas Artes y fue rechazado ambas veces por falta de talento. Vivió en albergues de indigentes, vendiendo postales y sobreviviendo al borde de la miseria. Este fracaso artístico no solo frustró su ambición personal. Influencias ideológicas en Viena. Aunque pobre y marginado, Hitler leía obsesivamente periódicos y panfletos políticos, especialmente de corte nacionalista, antisemita y germanófilo. Allí entró en contacto con ideas como el antisemitismo racial, que veía a los judíos no como grupo religioso, sino como una raza degenerada infiltrada en la economía, la política y la cultura, el pangermanismo, que proponía unificar a todos los pueblos germanoparlantes bajo un solo Reich, el antimarxismo y el anticapitalismo financiero, con los judíos como chivos expiatorios de ambos sistemas. Fascinación por Alemania.
A pesar de ser austríaco, Hitler idealizaba a Alemania como la gran nación germana, moderna, fuerte y culturalmente superior. Esta visión lo llevará, años más tarde, a renunciar a la ciudadanía austríaca para convertirse en alemán. Un joven sin destino, pero con convicciones en formación. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler tenía 25 años. Vivía sin él. Ese marco estaba basado en raza, nación, antisemitismo, mito de la pureza, voluntad de poder. Todo eso, aún sin forma política ni estructura, estaba esperando una causa, y esa causa fue la guerra. Conclusión del bloque. Los primeros años de Hitler no nos muestran un genio, ni un líder carismático, ni un estratega, sino un hombre insignificante buscando sentido, identidad y culpa externa. Viena le dio las respuestas equivocadas a las preguntas que se hacía. Y la guerra le dará, pronto, una misión que lo transformará. La Gran Guerra, Hitler en el frente, 1914-1918. La Primera Guerra Mundial no solo transformó el mapa de Europa. Hitler no solo peleó la guerra, la internalizó como parte de su cosmovisión, una lucha darwinista, una misión nacional, una traición interna. Voluntario por Alemania, no por Austria. Cuando estalló la guerra en 1914, Hitler se ofreció como voluntario en el ejército alemán, a pesar de no ser ciudadano. Fue aceptado y se incorporó al 16º Regimiento Bávaro de Infantería, un gesto que reforzó su identidad más alemana que austríaca. Experiencia de combate. Hitler fue mensajero de trinchera, una labor extremadamente peligrosa, participó en varias batallas, Somme, Ypres, Arras, Passchendaele, fue herido 2 veces. Una en la pierna y otra temporalmente en la vista por gas mostaza, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, esta última, poco común para un soldado raso. Durante la guerra, se lo conocía como reservado, solitario, fanático del orden, respetuoso con los oficiales, apasionado en sus ideas, totalmente leal al ejército y a Alemania. La guerra como epifanía. Para Hitler, la guerra no fue solo una experiencia traumática. El compañerismo, el odio al enemigo, la disciplina, la noción de limpieza nacional, el culto a la muerte por la patria. Desarrolló una visión maniquea del mundo, héroes contra traidores, pueblos superiores contra masas corruptas. El trauma de la derrota 1918. En noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. Hitler, hospitalizado por una intoxicación de gas, recibió la noticia con shock y furia. El país no había sido invadido. El ejército no había colapsado. Entonces, ¿por qué la rendición? Surge entonces el mito de la puñalada por la espalda, Dolchstoßlegende. Alemania fue traicionada por civiles débiles, socialistas, comunistas y, según los nacionalistas, por los judíos. Este mito, sin base real, fue interiorizado por Hitler como una verdad absoluta. El caos de posguerra, Weimar, hambre y humillación. Alemania, tras la guerra. Perdió territorios, fue forzada a pagar indemnizaciones millonarias, se convirtió en una república débil, sufrió inflación, paro, revueltas sociales, intentos de golpe de derecha e izquierda. Para Hitler, el caos no era solo económico. Conclusión del bloque. La guerra no radicalizó a Hitler, le dio forma. Le enseñó a odiar, a obedecer, a creer en el sacrificio. Y la derrota le ofreció un enemigo imaginario al que culpar y un país al que prometer venganza. Desde este momento, Hitler ya no es un don nadie con ideas violentas, sino un hombre con una misión que cree sagrada. El soldado que se convierte en político, espionaje, propaganda y fundación del nazismo, 1919-1923. Tras la derrota de 1918, Hitler no volvió a ser civil. Siguió enrolado como informante del ejército.
En 1919, Hitler fue asignado a una unidad del ejército en Múnich encargada de vigilar grupos políticos radicales. Su tarea, asistir a reuniones de partidos socialistas, comunistas, nacionalistas, y reportar actividades subversivas. En ese proceso, conoció a un pequeño grupo marginal, el Partido Obrero Alemán, DAP. Nace el Führungsstab. Fundado por Anton Drexler, el DAP mezclaba nacionalismo radical, antisemitismo, antimarxismo y conspiraciones. Hitler asistió por orden militar, pero se entusiasmó. En poco tiempo, se afilió, tomó el control propagandístico y transformó el grupo. En 1920, el partido pasó a llamarse Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP. Hitler escribió los puntos del PRO. Descubrimiento de su talento oratorio. Hitler tenía un carisma peculiar. No era simpático, pero captaba la emoción del público, no improvisaba, pero dominaba la retórica del resentimiento, no apelaba a razones, sino a miedos, traumas y promesas de redención. Sus discursos incluían críticas al Tratado de Versalles, culpa al enemigo interno, comunistas, judíos, banqueros, promesas de reconstrucción nacional, exaltación del pueblo alemán y el sacrificio. Uniformes, banderas y símbolos. Consciente del poder visual, Hitler impulsó el uso del brazo extendido, la esvástica como emblema, uniformes paramilitares para sus seguidores, las futuras SA, marchas, himnos, pancartas, creando una liturgia política. La política ya no era racional, era un acto de fe y de pertenencia. Las SA y la violencia callejera. Hitler fundó las Sturmabteilung, SA, secciones de asalto. Grupos paramilitares para proteger mítines, atacar a comunistas y sembrar temor, compuestas por soldados, nacionalistas radicales, desempleados y criminales. Preludio del uso sistemático de la violencia como herramienta política. Conclusión del bloque. Entre 1919 y 1923, Hitler dejó de ser un soldado raso para convertirse en el líder de un movimiento ideológico. El siguiente paso sería intentar tomar el poder, por la fuerza. El fallido golpe de Múnich y el nacimiento del Adolf Legalité, 1923-1929. En 1923, Hitler sintió que había llegado su momento. Creía. Fracasó. Pero del fracaso nació una nueva estrategia, tomar el poder por medios legales. El putsch de la cervecería, noviembre de 1923. El 8 de noviembre, Hitler y sus tropas de asalto, SA, irrumpieron en una cervecería de Múnich donde se celebraba un acto político. Apuntó con un revólver al comisionado de Baviera y proclamó una revolución nacional. Marchó al día siguiente con unos 2.000 seguidores hacia el centro de la ciudad. Resultado. La policía abrió fuego, murieron 16 nazis y 4 policías. Hitler fue arrestado y acusado de alta traición. El juicio como tribuna. Lejos de hundirse, Hitler convirtió el juicio en un acto político. No negó nada, justificó el golpe como un acto patriótico. Se presentó como el único capaz de salvar a Alemania, recibió una condena leve, 5 años, de los cuales cumplió solo 9 meses en la prisión de Landsberg. Redacción de Mein Kampf. Durante su tiempo en prisión, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, su manifiesto político y autobiográfico. En él expuso su visión del mundo basada en la lucha racial, el antisemitismo, el antimarxismo y la necesidad de expansión territorial, espacio vital o Lebensraum, su desprecio por la democracia. Su objetivo de convertir a Alemania en una gran potencia germánica. Aunque muchos lo ignoraron en su momento, Mein Kampf anticipaba con claridad el proyecto totalitario. Cambio estratégico, de la violencia al voto. Tras su liberación, Hitler comprendió algo esencial. No podía tomar el poder por la fuerza,
pero sí podía llegar a él usando las reglas del sistema. Así nació el Hitler Legalité, el que simula respetar la ley, el orden y la democracia, solo para destruirla desde dentro cuando tenga el poder. Reestructuró el NSDAP. Creó una jerarquía clara, organizó secciones regionales, fundó el cuerpo de propaganda más moderno de Europa, reforzó las juventudes hitlerianas, potenció a figuras como Joseph Goebbels, propaganda, y Heinrich Himmler, organización. Contexto: estabilidad aparente. Entre 1924 y 1929, Alemania vivió cierta recuperación económica con ayuda internacional, Plan 2, reducción del desempleo y estabilización política. Esto redujo momentáneamente el apoyo a partidos extremistas como el NSDAP, que en 1928 obtuvo apenas un 2,6% en las elecciones. Pero Hitler esperaba su oportunidad. Conclusión del bloque. El golpe de Múnich fue un fracaso táctico, pero un triunfo estratégico. Hitler aprendió que el poder real y esa crisis llegaría pronto, el crack de 1929. La crisis del 29, oportunidad y ascenso electoral, 1930-1932. En octubre de 1929, el mundo cambió. La caída de la bolsa de Wall Street desató una crisis económica global que golpeó especialmente a Alemania, aún debilitada por las reparaciones de guerra. El desempleo, el hambre, el miedo y la frustración crearon el terreno fértil que Hitler estaba esperando. El impacto en Alemania. En solo 3 años, el desempleo pasó de 1 millón a más de 6 millones de personas, las pequeñas empresas quebraron, los bancos colapsaron, las pensiones desaparecieron. El Estado perdió legitimidad y la democracia fue percibida como inútil. Alemania revivía el trauma de la posguerra, ahora sin confianza en sus instituciones. La gran oportunidad del NSDAP. Hitler y el Partido Nacionalsocialista supieron canalizar el descontento. ¿Cómo lo lograron? 1. Propaganda masiva y moderna, a través de Goebbels, dominaron la radio, el cine, la prensa y los mítines, utilizaron eslogans simples y potentes, pan y trabajo, contra el marxismo y la plutocracia. Alemania despierta. 2. Promesas ambiguas, a cada grupo, un mensaje diferente, a los obreros, empleo, a los empresarios, orden, a los campesinos, tierra, a los nacionalistas, venganza. 3. Imagen de liderazgo carismático, Hitler se presentó como un salvador fuerte, un hombre providencial para tiempos oscuros. 4. Chivos expiatorios. Culpó a judíos, comunistas, banqueros internacionales y políticos de Weimar por todos los males. Resultados electorales. 1930, el NSDAP salta de 12 escaños a 107 en el Reichstag. 1932, Julio se convierte en el partido más votado, con 230 escaños, más del 37%. Hitler, sin mayoría absoluta, aún no logra la Cancillería. En noviembre, el partido pierde algo de fuerza, pero sigue siendo el más fuerte. Polarización y parálisis institucional. La política alemana se radicaliza. La izquierda, socialistas y comunistas, se divide, sin estrategia común. La derecha conservadora teme tanto a los comunistas que empieza a coquetear con los nazis. El parlamento es incapaz de formar mayorías estables. La población, cansada del caos, empieza a decir: al menos con Hitler habrá orden. Conclusión del bloque. La crisis del 29 no creó el nazismo, pero lo empujó al centro de la escena política. El miedo, el desempleo. En el próximo bloque veremos cómo, por cálculo y cobardía, fue nombrado canciller legalmente en 1933. El error político de sus rivales, de la subestimación al nombramiento, 1932-1933. Adolf Hitler no tomó el poder por la fuerza. No fue un golpe militar ni una revolución popular. Fue nombrado canciller legalmente, mediante decreto presidencial,
por las propias élites políticas y económicas alemanas. Y lo más trágico es que lo hicieron creyendo que podrían controlarlo. El papel de Hindenburg. Paul von Hindenburg, presidente de Alemania y héroe de guerra, era un aristócrata conservador que despreciaba a Hitler, pero estaba rodeado por asesores, como Franz von Papen, que le aseguraban que Hitler era una herramienta útil para frenar a los comunistas. En sus propias palabras, Hindenburg dijo de Hitler: ese cabo austríaco no sirve para nada más que para vocear. Y sin embargo, terminaría firmando su ascenso. La lógica de las élites. Los conservadores alemanes, aterrados por el ascenso de los comunistas, la pérdida de control del Reichstag, la amenaza de revolución, creyeron que podían usar a Hitler como figura decorativa, mientras ellos manejaban el poder real desde los ministerios y el gabinete. Una frase que resume su error: lo meteremos en la jaula y lo domesticaremos. El Pacto de Enero. A fines de enero de 1933 se cerró un acuerdo. Hitler sería nombrado canciller, von Papen sería vicecanciller y tutor político. Los nazis tendrían solo 3 de los 11 ministerios. Hindenburg firmaría el decreto, confiando en la estabilidad del arreglo. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania. En las calles de Berlín marcharon antorchas, banderas y esvásticas. Las campanas S. ¿Por qué lo subestimaron? 1. Pensaron que era un demagogo sin ideas reales. 2. Creyeron que el sistema lo limitaría. 3. No entendieron que el carisma de masas puede derribar cualquier estructura. 4. No supieron ver que Hitler sí tenía un plan, y lo ejecutaría paso a paso. La lección de la historia. El poder no siempre llega con botas y tanques. A veces entra por la puerta principal, vestido de traje y corbata, legitimado por firmas, sellos y votos. Las democracias no solo caen por golpes, también por la cobardía de quienes deberían defenderlas. Conclusión del bloque. Hitler no llegó al poder por error. Llegó por. En el siguiente y último bloque reflexionaremos sobre las lecciones de este proceso y lo que aún puede enseñarnos. Conclusión: un monstruo inevitable o el resultado de un contexto. La llegada de Hitler al poder no fue un accidente de la historia. Tampoco fue inevitable. Fue el resultado de un conjunto de factores que se cruzaron peligrosamente: un contexto de crisis, una sociedad polarizada, una democracia debilitada, y una figura que supo encarnar resentimientos y ofrecer soluciones simples a problemas complejos. ¿Qué lo hizo posible? 1. Un pasado humillante. El Tratado de Versalles, la inflación, el desempleo, la pérdida del orgullo nacional. 2. Una democracia débil. Fragmentación política, rechazo a la República de Weimar, falta de tradición democrática. 3. Una figura carismática con discurso efectivo. Mensajes simples, enemigos claros, promesas emocionales. 4. Errores de sus enemigos. La izquierda dividida, las élites conservadoras que pensaron poder usarlo. ¿Era Hitler único? Sí y no. Su personalidad, su fanatismo, su estilo de liderazgo eran singulares, pero su éxito se explica más por el contexto que por su genialidad. En otras palabras, ¿podría repetirse? La historia no se repite, pero rima. Hoy, el MU. Crisis económicas, polarización ideológica, desconfianza en las élites, discurso de odio, líderes carismáticos que prometen orden a cambio de libertad. Por eso, entender cómo Hitler llegó al poder no es solo un ejercicio académico. Es una advertencia. Reflexión final. La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. Atribuido a Edmund Burke.
El ascenso de Hitler fue posible porque muchos actuaron tarde, otros no actuaron y algunos lo facilitaron. Recordarlo, analizarlo y enseñarlo es nuestra forma de evitar que vuelva a suceder.